¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. En nuestro país es muy difícil, como se dice coloquialmente, hacerla. Defina usted hacerla como mejor lo piense. Hacerla teniendo más ingreso, una mejor casa, una mejor posición social, que los hijos vayan a una mejor escuela, que vivan mejor que uno. Bueno, todo eso que es una aspiración legítima en una sociedad como la nuestra es muy difícil. Se trata de un edificio como esos que hay en Tlatelolco, una suerte de triángulo, en fin, muy pronunciado, donde quienes viven en el primer piso, porque tienen pocos ingresos, porque no tienen una buena posición, porque no tienen estudios, muy difícilmente van a lograr pasar al segundo piso. Y hay que decirlo, la misma dificultad casi va a implicar que sus hijos o sus nietos pasen al segundo piso. La injusticia no termina ahí. Del otro lado de la pirámide, en la parte superior, es muy difícil que la gente se caiga. Una vez que ya se llegó ahí, uno puede flojear, puede no estudiar, puede hacer poco, que rara vez va a pasar al cuarto o al tercer piso. En efecto, este es un país donde las escaleras están mal construidas y las serpientes del juego tampoco existen. Está descompuesto el ascensor. Hay un problema serio de movilidad social en nuestro país. Hoy vamos a hablar de sus distintos ángulos, de las razones por las que esto está así y de las reflexiones que tendríamos que hacer pues, para que un día los mexicanos podamos hacerla. Insisto, interprete usted como mejor le convenga. Comenzamos. Bueno, abrimos la conversación prometida sobre movilidad social, presentando a la invitada, a los invitados de esta tarde, que han venido trabajando este tema de distintos frentes, un tema que de un lado es intelectualmente muy interesante, pero sobre todo moralmente muy doloroso. Les doy la bienvenida y como es tradición les pido que se presenten. Comenzamos contigo, Blanca Heredia, qué gusto tenerte aquí en Espiral. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. Soy Blanca Heredia, soy profesora investigadora del CIDE. Actualmente estoy a cargo de una nueva unidad de investigación, de un nuevo programa sobre temas educativos en el CIDE. Bienvenida, Blanca. Te hemos disfrutado cada vez y lo haremos hoy otra vez. Gracias. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a Roberto Vélez. También no es la primera vez que nos acompaña aquí en Espiral. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Roberto Vélez Grajales, soy director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Aquí está el reporte del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, informe Movilidad Social México 2013, Imagina tu futuro. Texto que le recomiendo muchísimo, lo puede usted descargar. La página del CEI trae argumentos que hay que conocer, que hay que divulgar. Buena parte del propósito de este programa es justamente hablar de estos resultados y a partir de ellos el tema que hoy nos convoca. Roberto, gracias por traerlo. Y le doy la bienvenida a Juan Enrique Huerta Wong. Me da mucho gusto tenerlo en Espiral. Gracias, soy profesor investigador de UPAEP, Puebla, y pues muchas gracias por la oportunidad de hablar de este informe que terminamos de escribir el año pasado, coordinando un amplio grupo de especialistas. Sostenemos que parte del quizá el problema central, el indicador global del desarrollo en México y en el mundo, diríamos, es la posibilidad de las sociedades de que una persona que ha nacido en un estrato pueda cambiar su destino, pueda soñar muy alto y pueda seguir esos sueños. Si un grupo de personas pueden hacer eso en cualquier sociedad, esa sociedad será exitosa y el contrato social se habrá cumplido. Eso es lo que sostenemos. A ver, déjenme jugar con dos ideas. La primera es lo que podemos entender como la organización social del feudalismo. Cuando uno mira las películas medievales, no es difícil entender lo que voy a decir ahora. Era la enorme dificultad que había para pasar de un estamento a otro, ¿no? Si uno había nacido hija de herrero, pues casada con herrero y madre de herreros, iba a morir.
Incluso estaba prohibido que se casaran los hijos de herreros con hijos de carpinteros. No había posibilidad ni siquiera de esa transición, mucho menos el acceso de volverse, digamos, alfarero y un día pasar a la nobleza. Esta locura de que el rey o el príncipe se enamoraba de la doncella, hija del carpintero, es francamente pues, un cuento, como bien lo dicen las películas de Walt Disney. Hay sociedades que hoy siguen manteniendo ese tipo de organización. Las sociedades de castas son así. No es posible pasar de ser un paria a volverse de la casta de los brahmanes cuando uno se encuentra en ciertas regiones de la India. Horacio Franco, el flautista mexicano, dice que nuestro país es un país de castas, pero castas de closet. O dicho en términos originales, que todavía guarda mucho de su feudalismo, de su edad media en esta organización social, porque es muy difícil pasar de un estrato a otro. Abro preguntándoles qué de este estudio nos confirma o nos modifica esa percepción del país de castas de closet, para citar a Franco. Pues los datos del informe parecieran indicar que es así, ¿no? Si mal no recuerdo, 48% de la gente que nacía, para usar la metáfora que nace en el primer piso, en el estrato de menores niveles de ingreso, pues se va a quedar ahí. Tiene pocas probabilidades de que haga lo que haga, pueda moverse, y solamente 2% de hecho llega al quinto piso, a donde están los que tienen mayores recursos, mayores oportunidades. Vamos a suponer que tú conoces a alguien que nació en el primer piso y es del 2% afortunado que llegó al quinto piso. ¿Por qué te imaginas que llegó al quinto piso? En México, porque entró al ejército, porque quizá hasta hace algunas décadas, quizá estudió en el Poli. Tercera posibilidad, migró, y cuarta posibilidad, entró al narcotráfico o al crimen organizado. Realmente las vías se antojan. Son realmente muy poquitas vías de movilidad social ascendente. Pero también me parece importante en el sentido contrario. Parte de los problemas de la sociedad mexicana, me parece, tienen que ver con élites que no necesariamente se ganaron su lugar en el quinto piso, que nada más lo heredaron. O sea, el boleto gratis para el quinto piso. Exacto. Y para tus hijos y para tus nietos. Exacto. ¿Qué hallazgo? A ver, Roberto, ayúdanos, que nos ayuden a darnos como los primeros elementos que ustedes les brincaron en su estudio. Digamos, una cosa que acaba de mencionar Blanca es importante, es decir, es muy difícil, si nazco en un hogar en condición de pobreza, es muy difícil que yo pueda salir de ahí. Es decir, la posibilidad de soñar es Entonces, si voy a la escuela y saco 10 en calificaciones. Sí se puede, en realidad, pero no necesariamente ese es el mecanismo más habitual. Es decir, a fin de cuentas, en una sociedad tú tienes gente talentosa, gente esforzada en todos los niveles, ¿no? Pero tienes gente que es de excepción, ¿no? Entonces, cuando pensamos en ese 2% que estaba hasta abajo y llegó hasta arriba, pues lo primero que a mí se me ocurre es pensar en esa gente que es especial por alguna razón que no es común al promedio, ¿no? Y entonces imagínate un futbolista del Club América que llevaba el 10, ¿no? Ese es el tipo de personas que al final pueden lograrlo. Y no es porque fue a la escuela, sino porque tenía un don que traía en el paquete. Sí, me suena a la película Rudo y Cursi o El Chicharito. O sea, exactamente. Y de hecho, si me empiezas a pensar en películas o en telenovelas, las telenovelas, tú hablabas de Walt Disney, ¿no? La telenovela mexicana, esa es la historia, ¿no? Es el hijo de la patrona que se enamoró de la trabajadora del hogar, y la única posibilidad de esa trabajadora del hogar es corresponderle al amor del exactamente, esa es mi vía para poder salir, y básicamente es sacarse la lotería, ¿no? Entonces, vivimos en un país de loterías, ¿no? A ver, entonces estamos diciendo, el primer piso al segundo piso de la sociedad hay mucha dificultad de ascender, pero me topo en el estudio con que del cuarto piso al quinto piso, asumiendo que el edificio solamente tuviera 5 pisos, también es muy difícil. Solo 7% de los que nacieron en el quintil 4 brincan al quinto. O sea, ahí también el ascensor se descompuso. Me gustaría recuperar nada más esta cuestión de la idea de castas, porque es una idea que tenemos en un paper publicado, un artículo científico que estamos publicando con Stanford. David Grosky, del director del Instituto de Desigualdad de Stanford. Y estamos recuperando esta idea justamente de que México, a lo largo de toda la distribución ocupacional y socioeconómica, se parece mucho
a un sistema donde estuviera prohibido, ¿no?, de alguna forma, brincar entre un escalón y otro. Ahora lo dejo ahí y si Y lo quieres analizamos. recuperamos Es que ahí quiero más provocar a Blanca con una pregunta a raíz Sí. de lo que dijiste. Si te sigo bien, el planteamiento, Juan, es que la desigualdad es una variable que determina que no haya movilidad. Quiero provocarte, Blanca, y si fuera al revés. El hecho de que sea un país que no ha resuelto problemas de movilidad, ¿no será la causa de nuestra desigualdad? Déjame plantearlo así. A ver, algo que te permite la movilidad es tener ciertos derechos básicos resueltos. Es decir, si yo tengo salud medianamente buena y de calidad asegurada, la dificultad que voy a enfrentar para ir al segundo piso es menor que si uno de cada 5 integrantes de mi familia puede caer en una enfermedad catastrófica y nos gastamos todo el patrimonio. Con educación conoces de sobra. Si la educación fuera mejor, quizás sería más fácil pasar del primer piso al segundo. ¿Cabe desde tu perspectiva la posibilidad de voltear la ecuación? Ver a la movilidad, la falta de movilidad como causa de la desigualdad. Entendido que en realidad vas en círculo, pues. Sí, mira, me cuesta trabajo, simplemente así como conceptualmente, me parece más conveniente tenerlas separadas. Y ya me parece que esa operación las empieza a mezclar, pero claramente estaría de acuerdo, por ejemplo, en que la desigualdad jurídica, ¿sí?, el trabajo de nuestra gran colega y amiga Ana Laura Magaloni va en ese sentido, ¿no? O sea, hay un tema de cómo la desigualdad jurídica ha contribuido de manera importante a perpetuar la desigualdad socioeconómica. Me parece que cuando hablas de desigualdad, sobre todo te estás refiriendo a ingreso, ¿no? A ingreso y riqueza, activos. Déjame regresar a ese tema, porque durante mucho tiempo se dijo, ahora justo acaban de salir unos trabajos en Estados Unidos que cuestionan esto, pero en todo caso era casi como parte del sentido común decir que eso que acabas de decir no era del todo cierto. Los norteamericanos siempre se defendían frente a los europeos en relación a sus niveles de desigualdad, diciendo, ok, pero nosotros lo compensamos con mayor movilidad social que los europeos. Entonces, me pregunto hasta qué punto esta es una como especie de ley. O sea, ya se ha visto una regularidad empírica en muchos periodos, en muchos países, que a mayor desigualdad, menor movilidad. Sí. Y entonces, ¿cómo explicamos el caso de que sí pareciera que muchos de los estudios mostraban que a pesar de que Estados Unidos era más desigual, tenía mayor movilidad que Europa, que era más igualitaria? De hecho, ese es un mito. ¿Ok? ¿Cuál es el mito? El mito de la tierra de las oportunidades, donde no De la importa que la movilidad desigualdad sea alta, dado que tenemos movilidad social. No hay movilidad sin desigualdad y la desigualdad disminuye con la movilidad. Es decir, voy a decir primero una cosa sobre el tema de movilidad versus desigualdad. O sea, movilidad lo que te está diciendo es digamos, en los hechos al final, ¿qué pasó? Dada la desigualdad o igualdad de oportunidades que existía que existía en la sociedad, ¿no? Como Entonces, exógena, ¿no? Sí. el piso está parejo para arrancar o no. Y dado que está parejo, entonces el talento y el esfuerzo hacen su trabajo solos, ¿no? La desigualdad ya es la realización, la desigualdad económica ya es finalmente qué pasó en términos de la realización, ¿sí? De la realización de esa desigualdad. Entonces, movilidad social es oportunidades y desigualdades, finalmente, qué sucedió en términos de ingreso, ¿no? Ahora, regresando al tema de Estados Unidos, hay estudios donde ellos encontraban una correlación que decían, porque tampoco se puede pensar en qué determina, que eso no está definido en la literatura, pero sí decían, la correlación en Estados Unidos es contraria a lo que sucede en la regularidad de los países. Pero cuando vienen los especialistas en análisis estadístico, que en economía son los econometristas, y entonces empiezan a controlar por ciertas cosas, como por ejemplo, segregación residencial, segregación educacional, todo ese tipo de segregaciones que existen en la sociedad norteamericana, resulta que la correlación regresa a la regularidad de los demás países. Perdón, pero no Es entiendo. decir, Roberto, si pudieras explicarlo es más decir, despacito. en Estados Unidos no es cierto, y los datos lo demuestran, que haya movilidad social, aunque la desigualdad sea alta, ¿sí? Es decir, la estructura del país, aunque permite que haya, una vez más, casos de excepción, Quienes cumplen con el famoso sueño con americano. el famoso sueño americano, esa no es la regularidad. Es decir, O sea, no es lo que normalmente pasa. La mayoría de la gente no vive el sueño americano. No. Y eso se podría deber a que es una sociedad desigual. A que es una sociedad desigual
en términos de condiciones de participar. Ya nos vamos pareciendo más a Estados Unidos de lo que a veces suponemos. Pues de hecho, eso es una de las cosas que está encontrando Juan Enrique en este estudio comparativo con Estados Unidos. Me voy a ir a corte y regresamos con ese tema. Aunque no se parece en nada, ¿verdad? O sea, Me- una experiencia En niveles. vivida. No. Para Déjenme irme nada. a corte y regresamos con esto. O no pero se parecían, ahora sí sí. les quiero insistir con que no me dejen atrás el otro tema, porque es cierto que viviendo en la pobreza es muy difícil acceder, pues en fin, a los pisos intermedios del edificio, pero también es cierto que siendo clase media, no pasa uno a ser clase alta fácilmente en este Sobre país. todo es desde los muy 80s, difícil. sobre todo Me voy desde a los corte y regresamos. A pesar de que en los últimos años se ha incrementado la cobertura en el acceso a la educación superior, las disparidades sociales, la desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior se mantiene en niveles muy altos. La razón de diferencia en oportunidades de acceso a la educación superior entre el estrato alto y el estrato bajo se ha mantenido más o menos constante en 7-1. Es un problema. Es un problema porque se representa un freno, un bloqueo a las oportunidades de movilidad ascendente de los chicos provenientes de familias de estratos bajos. En términos nominales, una alta proporción de la población experimenta movilidad social, es decir, alrededor de 2/3 partes de la población adulta ocupada, trabajando en México, tiene una ocupación, una clase ocupacional diferente a la de sus padres. La pregunta, en todo caso, tiene que ver con, o la duda, se encuentra con cuáles son las consecuencias de la movilidad social, de la movilidad ocupacional, en términos de bienestar social. Es decir, si, tal como ocurría en el pasado, la movilidad de clase representa o se asocia a movilidad económica. Y ahí sí es donde podemos encontrar algunos problemas, algunas fallas en el elevador. Digamos, el cambio de una ocupación de padre obrero a hijo oficinista tendría que implicar, al menos nominalmente, se supondría que tendría que implicar una mejora en niveles de vida, en tanto una posición no manual de oficinista, un trabajo de esas características debería implicar recompensas mayores que la de, digamos, un obrero calificado. Y lo que ocurre es que las distancias en términos de ingresos, remuneraciones, seguridad laboral, etcétera, se han reducido. Entonces las consecuencias o las ventajas asociadas a esa movilidad se reducen. Estamos de vuelta en Espiral, el tema se va calentando. Y bueno, les decía hace un momento, tan difícil es salir de la pobreza en este país como pasar de clase media a clase alta. Y esa otra explicación también, la verdad, merece explicarse. Yo creo que han abundado en por qué quienes viven en una desigualdad evidente, clara, en el primer piso, encuentran pues casi milagroso ascender al segundo. Pero ¿por qué lo mismo ocurre entre clase media y clase alta? Yo creo que eso ocurre, así lo muestran los datos del estudio que ustedes hicieron. Mi impresión, y me gustaría conocer más sobre los datos históricos, es que desde por experiencia personal y generacional, esto no era lo mismo en los años 60 que lo que fue en los años 80, que había alguna probabilidad mayor que siendo, digamos, clase media o clase media baja, pudieses ascender en el elevador, que funcionaba un poquito mejor en esa parte del edificio de lo que empezó a funcionar, sobre todo a raíz de la crisis de los 80. Sí, bueno, cuando estamos hablando de... Primero vamos a definir qué estamos entendiendo. El estudio es muy grueso, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos la población mexicana, imaginemos el edificio donde están los 100 millones, ciento y tantos millones de mexicanos, en realidad dividirlo entre 5 pisos es tener distribuciones muy gruesas, ¿no? Es decir, Ahora, ustedes lo hicieron por quintiles, gruesas, así es que claro. por eso hablo de 5 pisos. Claro, ¿no? no, claro. Ahora te digo qué opino. Claro, entonces el problema es que no estamos, digamos, las definiciones internacionales de clases sociales, porque cuando estamos hablando de clases medias, paradójicamente estamos regresando a la discusión en ciencias sociales de clases sociales. Si nosotros tenemos una medida de estos peldaños, de estos pisos, y los dividimos por clase, en realidad no son tan finos para atinarle, digamos, a las clases medias, clases altas y clases bajas. No quisiera entrar en la metodología porque el programa no lo permite.
Ok. O sea, la pregunta es, ¿por qué es tan difícil para alguien que pues nació con medianamente buenos recursos, que fue a una escuela, a lo mejor hasta privada, una buena escuela pública, que a lo mejor llegó hasta una carrera preparatoria? ¿Por qué es tan difícil volverse Carlos Slim? O sea, es una pregunta así, más allá de cualquier asunto metodológico. ¿Por qué eso resulta tan complicado como para la niña Mazagua llegar a pertenecer al segundo piso? Bueno, lo primero que te diría es que en realidad, cuando tú estás hablando de esos estratos medios que tú ves en esos 5 pisos, sí es importante recuperar lo que dice Juan Enrique, es decir, estrato medio no significa que sean clase media. Es decir, no porque estén en el segundo o tercer estrato, fueron a la escuela y acabaron la universidad y tal, ¿eh? O sea, no es cierto, ese no es México, ¿no? O sea, tú los universitarios los tienes arriba, ¿no? Y a lo mejor los tienes en el cuarto piso, Claro. ¿no? Pero, Ahí a ver, es donde están. Por eso, del cuarto al 7% de quinto. los que nacieron en el quintil número 4 llegaron al quintil número 5. Les estoy preguntando por ellos. Esos son la gente, si pensamos en términos en términos de historia contemporánea, ese 7% son los que finalmente pudieron llegar a universidades tipo la UNAM, el POLI, lograron hacer posgrados, construyeron una carrera y cruzaron la línea. Esos son. Ahora, ¿Sí? el tema de las barreras. A ver, yo creo que parte de las barreras y es donde empezamos a tocar de qué están hechas las bardas entre las castas en México, tiene que ver con que, por ejemplo, tenemos un altísimo porcentaje, no me sé el dato, alguna vez vi un estudio, de cómo los directivos de las empresas más importantes en México son en buena medida familiares del dueño, ¿no? Entonces, si tú ya no te apellidaste Slim, ya malo, pésimo, súper pésimo, para poder ser Slim, o sea, tener ese nivel de ingreso y esa posición en una empresa grandota en México. Porque no basta cuánto te esfuerces, no basta cuán listo seas. Hay una barrera de entrada que está súper fuerte, que es el apellido, la sangre, ¿sí? Que, en fin, tiene que ver con muchas cosas, pero la imposibilidad de tú acceder a los cargos más altos en las empresas, me parece que es una de las razones que nos explicarían por qué es tan difícil pasar, no sé exactamente si es del cuarto al quinto piso, pero en todo caso, de ser clase media a poder estar realmente en el segmento de mayores ingresos, con mayor capacidad de influencia y demás. Es una de las razones. Es decir, tú esperas que el mercado laboral, digamos, si tienes todas las credenciales, te preparaste, estudiaste, ¿no? Que el mercado laboral te detectara, hubiera la señal de quién eres y te tomara y acabaras donde te toca, ¿no? Bueno, eso no sucede en buena medida por lo que está diciendo Blanca. Es decir, no necesariamente tus credenciales son las que te van a abrir la puerta, ¿sí? Necesitas de otras cosas para que se abra la puerta. A ver, déjenme ofrecer otro dato que dieron ustedes en el estudio que se relaciona con esto. Si uno tuvo padres que hicieron estudios profesionales, existe una probabilidad de 87% de que también sus hijos los tengan. Eso es así. Es Sin menor. embargo, es muy poca la probabilidad de que eso implique ascenso social. A ver, ayúdenme a entender los dos argumentos. Ascenso en posición, En posición. no ascenso en nivel. No necesariamente. A ver, ascenso en ingreso. Ascenso en ingreso lo pueden experimentar. Aquí el tema es que, digamos, el tipo de movilidad que estamos analizando en el informe es posicional, es decir, el hecho de que yo mejore en mi condición socioeconómica no implica que yo vaya a rebasar a los que estaban adelante de mí. Es eso. Es decir, lo que sí encuentra el informe, y desde los resultados anteriores que son de 2006, es que sí encuentras mejoras absolutas en general. El problema que estamos encontrando Con absolutas quieres decir que estamos ganas mejorando. más dinero. Ganas más dinero, tienes mayor educación. Puedes comprarte una el casa. mexicano promedio y el del lado izquierdo y el del lado derecho, es decir, el pobre y el menos pobre. En general hay mejoras, ¿no? Pero lo que no está sucediendo en el país es que la posición cambie. Y a lo que te refieres un poco, Blanca, es decir, ¿por qué los gerentes son los hijos de, digamos, ¿por qué tienes que tener apellido para ser gerente de una gran empresa? Sobre todo directores, ¿no? Sí. ¿Por qué son los Gerentes directores? todavía. ¿No? Y entonces ahí el tema es, Eres confiable si te piensas de tal o cual manera. ¿por qué? Porque son los más capaces. Algunos sí, pero también hay más capaces en medio y también hay más capaces abajo. El tema
es que esos más capaces de en medio, esos más capaces de arriba, no tienen la posibilidad, de en medio, no tienen la posibilidad de irse arriba. A ver, una cosa que en las repúblicas empezó a funcionar para romper digamos, el ascenso vía la consanguinidad o los títulos nobiliarios fue la escuela. Es decir, antes era el hijo del Sí, varón menor. de, ¿no? Y pronto las repúblicas empezaron a decir, este estudió en la escuela tal, ¿no? Decías, fue al Instituto Politécnico, estuvo en la Escuela Superior de Guerra, en fin. Y ese era otra forma de título nobiliario, que te garantizaba un ascenso distinto. Sí, nada más En México está funcionando, digamos, esos títulos que te entrega la un snob. universidad o la escuela para el ascenso. Sí, yo quisiera decir un par de cosas al respecto. Mire, en principio, realmente está funcionando para lo que fueron hechos, que no fue para que sustituyeran a la nobleza, sino fue para que alguien hiciera el trabajo, ¿no? Es decir, cuando la nobleza gobierna, pues básicamente no hay posibilidad de ascenso para la sociedad, dado que el rol de la nobleza básicamente es no trabajar, ¿cierto? Ese es su rol. Entonces, ¿quién iba a gobernar si la nobleza no estaba desempeñando ese rol? Bueno, para eso se inventan las universidades, para llenar de gente sin nobleza, que es el término de Sin snob, nobile. sin nobile, que pudiera hacer el trabajo duro que tiene que ver con la función de desarrollar empresas, de desarrollar el Innovar, gobierno, tecnología, etcétera, ¿no? Para etcétera. trabajar, digamos. ¿Sí? Esa función sigue ejerciéndose hoy. Ese es el problema, digamos, ¿no? El problema es, la pregunta tuya de cómo brinca la clase media a ser ricos, me parece una pregunta que se resuelve un poco, pero solamente un poco, si suavizamos esos escalones. ¿Sí? Es decir, si en lugar de tener un edificio donde tienes que subirte a un ascensor y es una caja negra donde es muy complicado hacer fila para meterse, etcétera, siguiendo la metáfora, lo único que tienes es una pequeña pendiente donde en realidad el tránsito entre una clase y la otra es mucho más suave, ¿sí? Y donde el esfuerzo de ascender es mucho más justo, digamos, y mucho más, suave, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que Uruguay, fíjate bien, Uruguay le gana sistemáticamente a México al fútbol? De hecho, es raro, ¿no? Es decir, que México pueda competir con Uruguay en fútbol es raro. Y entonces uno pregunta, a ver, la probabilidad de tener un buen portero entre 120 millones de personas tendría que ser mucho mayor a la posibilidad de tener un buen portero entre 4 millones de personas. Pero si uno ve cómo se eligen, ¿no? Si tienes un sistema de competencia donde los 11 que te representan al final del camino salieron por sistema de competencia desde la primaria hasta el nivel profesional. Pero aunque eran buenos hasta el último momento. Es más O sea, probable. no eran parientes del entrenador. Exacto, no no pagaban. ¿Sabes cuánto se paga por jugar en primera división en México? 100,000 pesos por jugar un partido. Si tú quieres jugar un Si partido. tú quieres jugar. Allá no se paga, ¿no? Allá nos pagan. No importa qué tan bueno seas. Es A poco ver, los Blanca, chistes. continuamos en esta lógica y a lo mejor completa una cosa que habías dicho. Si estás en el quinto piso, es bien difícil que bajes. O sea, hay algo que amablemente te retiene. ¿Qué es eso que amablemente te retiene a ti y te garantiza que probablemente tus hijos y tus nietos van a vivir, según el propio estudio, en el mismo escalón en el que tú naciste, sin hacer gran esfuerzo? Ahí sí ni siquiera es suave, ¿eh? Casi ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo. Tengo muchas cosas que decir, a ver cómo las organizo. Primero, una anécdota. Un amigo se fue hace muchos años a vivir a Nueva York y la superhizo, como diríamos, ¿no? Y se llevó a sus hijas y hace algún tiempo le preguntaba, oye, ¿no te arrepientes alguna vez, ¿no? de no haberte quedado en México? Dice, no, pero no contundente. Él también lo hubiera podido hacer muy bien, Dios, clase media ilustrada, había ido a buenas escuelas, muy buena universidad, listísimo, lo hubiera hecho también aquí, muy bien. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, me queda clarísimo, por mis hijas. Sí, su hija acaba de ser admitida a Harvard. Lo conté en un texto que tú me invitaste a hacer. Se me quedó muy grabado. Me dice, estoy seguro, o casi seguro, que no hubiera habido las condiciones para que mi hija
tuviera incentivos, hiciera el esfuerzo para ser una de las 6 de cada 100 que entran a Harvard. Porque yo veo a los hijos de mis amigos, de la misma edad de mis hijas, y más o menos de la misma condición económica alta, que pues empiezan la fiesta el martes, en la noche, ¿no? Y luego el miércoles, y luego el jueves, y luego el viernes, y no parece ser muy importante sacarse buenas calificaciones. No se y necesita. la universidad es un club, ¿no? Y no importa, porque de todas maneras van a tener buen trabajo, ya sea en la empresa del papá, si el papá es empresario, o porque el amigo con el que juega dominó y, ¿no?, a su vez el papá también desde el martes está en la copa, ¿no?, ya le va a pasar a su hijo, entonces no importa nada de eso. Como la nobleza le hacía en su momento. Más o menos Necesita trabajar poco. como la nobleza, nada más que sin el oblige. Ya ni siquiera nuestra nobleza Está tiene obligada. la sensación de que tiene alguna obligación social. Eso también ya se perdió. Déjame Está duro, darte lo que estás ahora diciendo. un dato. Incluso en prejuicio, en un sitio muy miope, yo creo. Pero en fin, un dato que me recordó lo de los futbolistas. Algo muy parecido pasa con el talento matemático que llevo estudiando un ratito en México. México tiene un número impresentablemente pequeño de estudiantes de alto rendimiento en matemáticas en todas las áreas. Nada más rápidamente, 0.6, o sea, 6 de cada 1000 mexicanos de 15 años que participan en la prueba PISA obtienen los mayores puntajes que los colocan a ser competitivos internacionalmente, cuando debería de tener, de acuerdo a una estimación que hicimos por su nivel de ingreso, 7%. O sea, 7 de cada 100 tendría que tenerlo y en cambio solamente 6 de cada 1000. Hicimos un análisis por deciles en este caso. Y nos encontramos que, como en todos los países, había más en números absolutos, ¿sí?, de los deciles altos, de aquellos chicos que tenían muy buenas calificaciones en matemáticas en la prueba PISA. Es decir, posiciones más altas, socialmente hablando, ofrecen resultados más altos en matemáticas. No, del conjunto total de mexicanos, ¿sí?, de chicos mexicanos que obtienen 5 y 6 en PISA, que son la más alta Era 10 de calificación. calificación, pues. Sí, el 10 de calificación, ¿sí? De esos, como ocurre en todos los países, más de ese grupo vienen de estratos socioeconómicos altos. Pero ahora, si vemos proporcionalmente a cada segmento de la población, lo que nos encontramos fue un dato bien interesante. México, comparado con prácticamente todos los países OCDE y con todos los países de similar nivel de ingreso, tiene un número inusualmente pequeño de chicos muy talentosos en matemáticas en el decil más alto. Es decir, O sea, entre los más ricos, ¿sí?, si comparamos a los más ricos mexicanos con los más ricos tailandeses, brasileños, argentinos, chilenos, uruguayos, colombianos, de Lituania y demás, ¿sí?, hay un porcentaje mucho menor de chicos de alto rendimiento en matemáticas entre los ricos mexicanos que entre los ricos de todos esos otros países. Otra vez, podría Otra ser. vez, el talento, si eres pobre en México, si eres humilde, como se decía en épocas, antes de que empezara a generalizar esta cosa, en fin. Pero bueno, cuando no tienes muchos recursos, no vale la pena porque el elevador nunca funcionó muy bien y luego ya se estropeó del todo, ¿no? O sea, no importa qué sabes, importa quién conoces, como no conoces a nadie porque escogiste mal a tus papás, pues ya te amolaste. Fue la Y los de cigüeña arriba, la que se equivocó. ¿eh? Fue la cigüeña la que se Exacto, equivocó. se súper equivocó la cigüeña. Y en la de arriba, donde la cigüeña sí, ¿no?, escogió bien el código postal, tampoco importa estudiar, porque ya está todo asegurado. Vas a ir a la escuela correcta, donde vas a conocer a tu esposo, todos tus novios, tus amigos, todos esos, ¿no? Te vas a ir de viaje, vas a aprender lenguas, aunque sea por ósmosis, ¿no?, porque ya fuiste muchas veces de shopping, entonces ya, pues, Ya medio te vas. entendí por qué la clase alta mexicana tiene tan mala ortografía. ¿Eh? Creo Bueno. que me estás dando la explicación. Ahora con el WhatsApp, con el SMS, descubres nuestra que la clase ortografía alta es terrible, una parte terrible. fundamental de déjenme los irme problemas del a país. corte. Y sí, regresando, quisiera que le añadiéramos a esta conversación algunas complicaciones, porque el estudio nos dice que si el elevador no sirve para la generalidad, menos sirve para las mujeres. Y sirve terriblemente mal. Es más, quizás hasta más hacia baja en lugar de subir para grupos indígenas. O sea, hay dos elementos muy graves y quiero ver si también regionalmente encontraron algo entre sur, sureste, centro, norte del país. Vamos a corte, nos echamos el último segmento sobre movilidad social. Quédese con nosotros. La educación es clave, pero también quizás haya sido desproporcionada la expectativa que se ha depositado en ella. La educación no será el igualador final, no puede hacerlo todo. Y por otro lado, la propia educación también sirve para transmitir desigualdades cuando, por ejemplo, tomamos en cuenta
diferencias no solamente en acceso, sino en calidad. Las condiciones de desigualdad en las cuales nacen las personas se transmiten primero dentro de una generación y después de una generación a otra. Las pequeñas ventajas o desventajas que inicialmente tienen las personas por haber nacido en un hogar con mayores recursos o con menores recursos se van acumulando a través del tiempo. En cuanto a las épocas, quizás la más importante para la movilidad social es la primera infancia, la más temprana infancia, porque ahí los cuidados a los niños pequeños se traducen en desempeños muy diferentes, primero en la escuela, después en el mercado de trabajo y en el resto de la vida. Pero el segundo momento crucial es la entrada al mercado de trabajo. Ya teniendo cierto capital humano, pues cómo se va a conectar uno con cierta actividad productiva que le dé una perspectiva a futuro. Y ahí, por ejemplo, las redes sociales hacen una diferencia fundamental. Y la tercera parte sería ya al término de la vida laboral, en donde muchas personas no van a contar con los medios para subsistir por su propia cuenta y van a tener que recurrir a los lazos familiares. Hasta cierto punto van a imponer una carga económica a la siguiente generación para poder subsistir. Estamos de vuelta en Espiral hablando de movilidad social. Y bueno, regresando a la metáfora de la ciudad feudal, que yo decía no se podía pasar de un oficio a otro, el estudio también nos ofrece resultados interesantes sobre qué posibilidades tiene el hijo de un campesino de, si su deseo fuese cambiar a ser comerciante o profesionista o presidente de la República, que eso le ocurra. O a un obrero de la construcción que su hijo pueda convertirse en un economista destacado, como Blanca Heredia. O alguien que nació hijo de abogado, que termine eventualmente, si su deseo fuese tal, de campesino. Es decir, si se puede cambiar de oficio, y bueno, asumiendo que también pues, los oficios vienen aparejados de ingresos y de posición social, digamos, todo esto. ¿Lo vieron ustedes en el estudio? ¿Qué nos pueden decir, Roberto Jesús? Mira, los resultados se los voy a dejar a Juan Enrique, nada más lo que quiero comentar es que cuando hacemos este análisis de cambio en ocupaciones, siempre tenemos que tener en mente que las sociedades también han ido evolucionando, es decir, tienes industrialización, lo esperado es que los tamaños de las ocupaciones más tradicionales se vayan reduciendo, ¿no? Entonces, nada más tener en mente eso para poder desde se ha diversificado, es una sociedad mucho más moderna que la que Pedro Infante enfrentó cuando hacía sus películas. Mucho más servicios, ¿no? Es casi todo servicios ya ahora, ¿no? Entonces, nada más yo lo diría ahí y yo sí, a mí sí me gustaría que Juan Enrique, que es el especialista, lo comentara. Gracias. Bueno, primero tenemos como dos posibilidades, ¿no? Una es, siendo hijo de alguien que se dedicaba a la limpieza, ¿qué posibilidades tengo de ir a la universidad y dedicarme a algo profesional, digamos, ¿no? Esa es una posibilidad. Y la otra cosa es, una vez que ya fui a la universidad, entré al mercado laboral, ¿cuáles son mis posibilidades de moverme ya, digamos, a lo largo de mi trayectoria ocupacional? Son como dos cosas diferentes. A uno le llamamos movilidad intrageneracional y a otro le llamamos movilidad intergeneracional. La movilidad intergeneracional, un poco lo que decía Roberto, es una consecuencia más o menos de la sofisticación de la sociedad a lo largo del tiempo. Es decir, tenemos un desplazamiento, se han ido sofisticando las ocupaciones en la medida en que ha habido un cambio estructural, ¿sí? En la medida en que se ha ido requiriendo más servicios, además tenemos más cobertura educativa en México, hemos podido ir viviendo mejor, digamos, y en esa medida tenemos un mayor tránsito. ¿Quiénes han ganado más? Las mujeres. Las mujeres en general venían de un estrato ocupacional más humilde, si le preguntamos a los papás, hijos de quiénes son, y después logran entrar al mercado mucho mejor que lo que hicieron sus padres. Ahora, en términos de qué pasa en términos de la movilidad intrageneracional, una vez que ya entramos al mercado y ya fuimos a la escuela, ya estudió, la hija de la trabajadora del hogar estudió leyes. Exacto. ¿Y cómo le va a ir en la firma donde aspira a trabajar? Exacto. ¿O quién la va a contratar? La movilidad intrageneracional en el mercado laboral mexicano es prácticamente cero. Es prácticamente cero. Es 4% de los hombres logran moverse ascendentemente, digamos, de un nivel de ocupación a otro, y 2% de las mujeres
logran tener ¿Qué me estás este diciendo? movimiento ¿Que a lo no largo vayan a de la su escuela? trayectoria de vida. ¿Perdón? ¿Me estás diciendo que no Ya vayan a no la están escuela? yendo, ¿eh? No están Ya no yendo, están no es por yendo. nada, pero... No, estoy diciendo simplemente que es muy difícil. Y qué bueno que me haces esta pregunta porque me da la oportunidad de tener buenas noticias, ¿no? Digamos, porque hemos... Digo, me estaba a punto de pedirte que aquí nos vayamos. Sí, estamos casi hablando de puras noticias, digo, y la verdad es que no me gustaría terminar este programa con la idea de que lo único que hay que hacer es esto, cerrar la cortina y irnos a otro lado porque es la única salida. Pero, ok, ¿cuál es el tránsito? En términos de ocupaciones manuales a no manuales a lo largo de la trayectoria de la vida de una persona, la película es todavía más negativa para las mujeres. ¿Sí? Es decir, mientras que 20% de los hombres logran, que empiezan posiciones manuales, logran subir, para las mujeres otra vez es casi igual a cero. ¿Cuál es la noticia? Es decir, nosotros estamos planteando que hay barreras estructurales, cosas que el Estado debe hacer para para aumentar la posibilidad de que las personas vivan mejor, básicamente. Pero también hay otra parte de la película que es un padre de familia cualquiera. Es decir, si un padre de familia no puede esperarse, no tiene tiempo para esperar que las condiciones sociales cambien en México. Es decir, no puede esperarse a que le vaya bien al presidente 6 años después y entonces saber qué pasa con los hijos. Un padre de familia tiene que tomar decisiones a lo largo de su curso de vida. Entonces, ¿quiénes son estas personas que logran ascender? ¿Cuál fue el tipo de parentalidad que recibieron? ¿Cuál? ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos otro tipo de estudios que también están en el mismo informe, que son las historias de vida en movilidad. Y lo que hemos encontrado ahí es que las personas que lograron descender del piso, gracias, del piso al techo de la sociedad, son personas cuyos padres ejercieron una parentalidad firme. Una parentalidad... ¿Qué es eso, una parentalidad firme? Una parentalidad disciplinada. ¿Sí? Disciplina, no golpeo. Muy bien, o sea que fueron rigurosos en el... Exacto. Ahora, me Que saco supieron un poner poco del estudio. límites. A ver, Exacto. mujeres en este estudio, ¿qué nos dice? Mira. De manuales a no manuales, nos estabas diciendo, No, pero a las mujeres no les va muy bien, supongo que en el mundo del campo a obreros tampoco les va muy bien. ¿Qué más, qué otros elementos tiene, Roberto? O sea, más bien, aquí de lo que se trata es de preguntarnos por qué está pasando eso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está causando que las mujeres no estén en condiciones de moverse de manera igual que los hombres? Ya sabemos que la pintura completa, en términos de movilidad, no es muy positiva, ¿no? Pero además, para las mujeres es peor que para los hombres. Y el resultado básico que se encuentra en el informe es que las mujeres que nacen en los estratos más bajos tienen mayor probabilidad de quedarse ahí que los hombres que nacen ahí. Las mujeres que nacen hasta arriba tienen más probabilidad de caerse que los hombres que nacen hasta arriba, ¿sí? Y entonces ahí ya estamos observando que las desigualdades no nada más son a lo largo de la distribución, es decir, no son a lo largo de los estratos, sino que al interior de los estratos hay desigualdades que están impactando negativamente en las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y tenemos un estudio ahí que es muy interesante en términos de participación laboral femenina. Una correlación muy simple. Tú correlacionas el nivel educativo de los padres versus la participación laboral de las personas. Con los hombres, la correlación es, digamos, siempre tienes 84% de participación. Todos los hombres, independientemente de quién haya sido su papá en términos de educación, trabajan. Pero las mujeres no. Las mujeres que trabajan son aquellas que tuvieron papás que estudiaron niveles altos. O sea, quienes las promueven para que trabajen es porque sus papás estudiaron. Sí. Pero de ahí viene el rigor y la disciplina. No, pero ahí el canal es... No creo, o sea, para eso nada. es una simple relación que encontramos y decimos, bueno, pero ¿por qué está pasando eso? Entonces, ¿qué está pasando al interior del hogar que hace que algunas mujeres y las menos lo puedan lograr, ¿no? Y entonces, como mujer, sírvele a tu hermanito. A eso voy. A eso voy. Tú lavas los trastes que el niño... Oye, ¿y mi hermanito por qué puede ver el fútbol? Justamente. Tú te callas a hacer... Proceso de socialización. Así como si los padres tienen secundaria más 2, 3 años o 5 años,
es probable que ya no le pidan a la hija que le sirva al hermanito. Si Eso los es una- padres tienen sexto de primaria, cuarto de primaria, es Seguro probable que que esto es más... Tú Eso es lo quieres, que están diciendo. tú quieres un instrumento de política pública que rompa con las desigualdades al interior del hogar, hombres versus mujeres. La educación es un vehículo. Pero hay otros. Y justamente lo que decía Blanca, de sírvele a tu hermanito, tal, nosotros usamos esa información. Entonces, un estudio muy interesante que hicimos es, ¿cuáles son los modelos de rol en el hogar? Y entonces vamos, lo voy a caricaturizar, ¿no? Pero digamos, vamos y le decimos al entrevistado hombre, ¿quién era tu mamá en términos de participación laboral? ¿Trabajaba tu mamá o no trabajaba? ¿No? Y dado quién fue tu mamá en términos de trabajo o no trabajo, yo te digo con quién estás casado. Es decir, las esposas de hombres que tuvieron mamás trabajadoras trabajan. Los nietos, es decir, los hijos de ese entrevistado, que tuvieron una abuela que trabajó, la repartición al interior del hogar es más pareja. Es decir, Ay, qué padre dos preguntas. estudio. Si no tienes dinero suficiente para mandar a tus hijos a la escuela, ¿a quién mandas? ¿A la niña, al niño o a los dos? Al niño. Al niño si la abuela no trabajó. A la niña, bueno, a los dos, si la abuela trabajó. Otra pregunta. Si tú le tienes que pedir a tus hijos que hagan labores del hogar, sirve la comida, hace el agua de limón para la comida, todo, ¿a quién se lo pides primero? ¿A la niña, al niño o a los dos? Los que tuvieron una abuela que trabajó, a los dos. Modelos de rol, formación de preferencias, es decir, cómo estás educando a tus hijos y cómo los estás proyectando para que cuando después vayan a la escuela se refleje justamente esto que está pasando al interior de la Yo aula. quisiera que reaccionaras a lo de firmeza, porque decía hace un momento, no creo que esté relacionado, pero me Lo gustaría que que yo desarrollas puedo el ver- argumento de... Lo que yo puedo ver, digamos, en cierto nivel de ingreso, con altos niveles de estudio, en muchos casos posgrado en el extranjero, no tiene nada que ver con disciplina y ponerle límites a los niños, sino la parte de arriba, la distribución social en México, yo más bien veo lo contrario. ¿sí? Sí, que lo que estabas diciendo, O se sea, relaja es- mucho, no Bueno, hay esa firmeza. total en los que están hasta relajamiento, arriba. total Ahora, relajamiento. ¿cómo no te vas a relajar Como si por tienes- ejemplo, no importa ir a la escuela o no. O sea, esto de, no, o sea, Sí, vas a heredar, hombre. Semana Santa, no, pero desde No, chiquitos. que no puedes. Ricardo, o sea, la Semana Santa empieza el lunes de la semana que entra. Bueno, en ciertas escuelas, ya desde el miércoles, un número importante de familias ya se van para evitarte los tumultos en el aeropuerto, ¿sí viste? Pero no importa saltarte clases y clases, no importa qué hora secuestran los niños, Pero déjame no regresar. importa nada ¿Quiere de decir eso. que en México se rompió el mito o la buena costumbre, déjame llamarla mejor, de la cultura del esfuerzo? Es decir, que la cultura del esfuerzo dejó de tener el valor Bueno, que sí llegó a tener a mediados del siglo XX. pues. Sí, yo creo que para algún segmento pequeño de la sociedad mexicana siempre importó la cultura del esfuerzo. Yo creo que ahora estamos en, y déjame, sí, ya sé que se está acabando el programa, decir una última cosa que parece contradecir algunas de las otras que hemos dicho aquí. Yo creo que estamos en el peor de los mundos, ahorita. No en el mejor, sino en el peor. Creo que hay menos movilidad, cuando menos el estudio que conozco mejor es el de 2006 de ustedes, que mostraba claramente cómo se había caído la movilidad social en relación a la época de alto crecimiento, los 50s y los 60s en México. Pero al mismo tiempo, en esa época, ¿sí?, tú podías mantenerte en tu grupo ocupacional y mejorar tus condiciones de vida. No tenías que abdicar de ser, no sé, a lo mejor agricultor o carpintero o costurero, más o menos tú podías seguir viviendo de costurera. Ahora estamos viviendo una situación en la que la única manera de existir socialmente y de ser exitoso es tener movilidad en el sentido de tener más dinero, ¿sí?, para comprar. A ver, la carrera es saber quién se muere con más juguetes, ¿no? Entonces, eso es lo que define tu existencia social y el reconocimiento social, cuántos gadgets, cuántas cosas. Y eso depende de tu posibilidad de ir teniendo más ingreso, en un contexto en el que la escalera se volvió cada vez más difícil y en donde la posibilidad de tener dignidad social, una vida linda, tal, ¿no?, haciendo diferentes tipos de ocupaciones que en cualquier sociedad se requieren, ha ido erosionando. Entonces creo que estamos en una combinación Es una mala realmente... Sí. Me quedan 2 minutos.
Uno para cada quien. Conclusiones un poco a la manera de Blanca. Si alguna fuera optimista, se las voy a Sería agradecer. Y si no, no buenísimo. pasa nada. Los vuelvo a invitar para que me las den después. Me quería recuperar tres cosas. Una, yo no hablaría de disciplina, sino que sí hablaría de formación de hábitos como algo importante y de buenos hábitos en el Sí, hogar. buenos. Digamos, que no haya desigualdades, que se piensen bien las inversiones, ese tipo de cosas. Dos, lo que dice Blanca es muy importante, es decir, las opciones de movilidad social también pasan por el crecimiento económico. Es decir, si tú no tienes que repartir, pues no lo puedes lograr, ¿no? Entonces vivimos en un país de rentas, donde el pastel cada vez es más pequeño. Entonces nos estamos arrebatando las rentas y por eso persiste lo que, ya hablamos de lo que obliga del sin nobleza y ahora vamos a hablar del status quo, ¿no? Persiste, ¿no? El status quo persiste, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos planteando desde el SEI es que efectivamente para poder lograr mejoras, no solo absolutas, sino también relativas en términos de movilidad social, tiene que haber intervenciones a lo largo de todo el ciclo de vida. Es decir, no podemos, si estamos pensando en que tenemos que mejorar las condiciones educativas del país, no nada más en términos absolutos, sino también en términos de desigualdades en la estructura educativa, no podemos hacerlo sin antes tomar en cuenta que nos está fallando la parentalidad. ¿Sí? Es decir, hay un problema al interior del hogar que nos está fallando y tenemos que encontrar cómo intervenir. La familia no está funcionando. Familia no está funcionando, educación no está funcionando, mercado laboral no está funcionando, tenemos que intervenir, mujeres, ese tipo de cosas, y protección social, todo el ciclo de vida. Enrique, cierras tú. Sí, yo quisiera terminar mandando un mensaje a la gente, es decir, es cierto, las barreras estructurales son muy altas, es muy difícil hacerla en esta sociedad, es muy complicado, pero aún la educación paga, aún trabajar duro paga, es decir, poquito pero paga, no es decir, lento pero paga, ¿sí? Entonces, un padre de familia que quiera mandar a los hijos a la escuela, cumplir con la labor de mandarlos temprano a la cama, hábitos de higiene, hábitos de trabajo duro, etcétera, va a ver a lo largo de una generación cumplida la meta de que la progenie viva mejor. O sea, eso es... tenemos que restablecer la idea como sociedad, todos, el Estado, tiene que poder tener medidas en el Estado, pero también al interior de las familias. Tenemos que restablecer la idea de soñar alto y de establecer las capacidades en las personas para poder seguir esos sueños, para que cualquiera pueda ser presidente de la República, portero a la selección. Sin pagar 100,000 pesos. Sin pagar 100,000 pesos. O sea, ¿cómo les agradezco la inteligencia puesta en esta conversación? Y bueno, yo supongo que como usted me quedo con una pregunta dolorosa. ¿Será esta sociedad de castas destino? ¿O nuestra generación, los que hoy todavía estamos con vida, vamos a ver este edificio modificarse? ¿Se suavizarán, en efecto, las curvas para ascender de posición o van a ampliarse los escalones? No hay respuesta todavía, pero en algún lugar uno sabe que no deberíamos permitirnos mantener este status quo. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próximo miércoles, mismo horario, Canal 11.